Buen día, amados hermanos en Cristo. Un gusto saludarles este primer domingo del mes de diciembre del año 2020. Reciban un saludo de parte de la iglesia. El tema del día de hoy se llama El Señor cumple su promesa y está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 1 al 8. El mensaje tiene como propósito que nosotros escuchemos el principio del Evangelio que cambiará nuestras vidas para siempre, y que también escuchemos cómo el Señor resuelve el problema del pecado en la raza humana. Es necesario que el ser humano escuche estas buenas noticias acerca del Mesías y que todos los oyentes puedan ser salvos. Marcos es el evangelio más pequeño, su escritor es el evangelista Marcos y se escribe aproximadamente en el año 50 al 70 después de Cristo. Este libro se escribe probablemente en Roma y su destinatario en general son todos los gentiles, pero principalmente los romanos, así como vimos como Mateo escribe a los judíos, Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo. Este evangelio breve nos narra todo ese inicio del ministerio de Jesús. Estamos en el inicio de un nuevo año litúrgico, es el segundo domingo de Adviento y es un programa que se sigue para que nosotros estudiemos las Escrituras, cada año un evangelio diferente. En este año fue el Evangelio de Marcos. Este periodo de preparación que se llama Adviento es un programa en el cual 4 domingos antes del día de Navidad, del día en que recordamos el nacimiento de Cristo, uno se va preparando conforme van sucediendo las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra para recibir al Señor, cuando sea la llegada de Dios al mundo. En este tiempo de inseguridad, de violencia, de enfermedad, es de gran importancia el que nosotros estemos firmes en el Señor, en que nuestra alma esté vuelta a Dios con fe y con esperanza, y que también estos tiempos difíciles anteriores al regreso del Señor Jesucristo, a su llegada, a su segunda venida, nosotros estemos confiando en Él. Y el pasaje que hoy nos narra el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, y es a través de su Espíritu Santo que nosotros podemos ver la realeza del Señor Jesucristo, su deidad antes de exponer el Evangelio, la perfección de Cristo como siervo. Nos dice que Juan el Bautista es el profeta que fue enviado antes de que Jesús iniciara su ministerio para que nosotros y el pueblo de ese tiempo estuviera preparado para recibirlo. Hoy nuestra preparación sigue siendo vigente y debemos estar siempre al pendiente, vigilantes y velando para cuando Cristo venga por segunda vez. Leamos este pasaje y veamos cómo se inicia el trabajo del Señor Jesucristo con su precursor y con su mensajero anterior, que es Juan el Bautista. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
Señor, enderezad tus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Dios, vamos a ver un solo punto en este mensaje y vamos a revisar cómo Dios se introduce en la historia del hombre para enderezar lo torcido. El ser humano que adorándose a sí mismo, buscando complacerse a sí mismo, se aparta de Dios, afectando su relación con todos los que le rodean, con los demás, y cómo Dios a través de su Hijo inicia el establecimiento de su reino, y ese rey llega a la tierra precedida de un precursor con un mensaje. Ese precursor es el profeta Juan Bautista. Juan preparaba el corazón del hombre para que estuviera listo y pudiera ver a Jesús. Este profeta vivía en el desierto y clamaba a un pueblo israelita que vivía en la oscuridad, en pecado. Los judíos necesitaban arrepentirse, cambiar de dirección y convertirse al Señor para ser perdonados. El creador del universo, que les dio la vida, enviaba a Juan el Bautista como mensajero, y el hombre pueda ver que el Señor Jesús ha llegado a la tierra. El ser humano, según el mensaje de este evangelio, nos dice que necesitaba al Señor, necesitaba enderezar su senda, ir al encuentro del Hijo de Dios, una conversión que lo llevara a una vida nueva, con la llegada de Jesús lleno de poder, y no iba a haber vida nueva sin volverse al Señor. No hay vida nueva sin la presencia de Dios en su corazón. El pasaje nos menciona cómo estaba vestido Juan el Bautista. Él nos dice que su vestido era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué será relevante que se mencione cómo estaba vestido Juan el Bautista? Nosotros sabemos que este pasaje aquí descrito es muy parecido a lo que el libro Segundo de Reyes, en su capítulo 1 al 8, describe cómo era el profeta Elías, que también vestía igual que Juan, y que también su ministerio lo había realizado a un lado del Jordán cuando fue llevado al cielo. Y nosotros sabemos que Juan vino bautizando a la gente, y seguramente que esta señal era para afirmar al ser humano que Cristo había llegado. Y como lo decían otras profecías que estaban en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Isaías y en Malaquías, de cómo iba a ser enviado alguien que preparara el camino para cuando viniera Cristo.
Y todas estas profecías vamos viendo que aunque ocurrieron en diferentes siglos, unos 4000 años antes de Cristo, otros 712 años antes de Cristo y Malaquías 397 años antes de Cristo, se cumplen cuando Cristo está aquí en la tierra. Y el mensaje que este profeta trae al ser humano sigue siendo vigente. Arrepiéntete de tus pecados, ven confiando en la misericordia de nuestro Dios y en su justicia. Juan nos va diciendo aquí que él es indigno de desatar encorvado la correa de su calzado, que él tiene indignidad para servir a Cristo, y que el bautizo que él hace con agua es insuficiente para limpiar el pecado, a como será el bautizo en el Espíritu Santo que Cristo traerá. Él, podemos ver que no pone la gloria en él mismo, sino que la pone en el Señor Jesucristo, en el poder que Jesús tiene, y realza el punto de que el hombre es indigno para servir a Dios, es indigno para recibir la vida eterna. Y vamos a ver la profecía que se encuentra en Isaías 40, del 1 al 11, en el que Jehová consolación y le profetiza 712 años antes de Cristo que él iba a enviar un Salvador. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Voz que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta era una profecía escrita en el libro de Isaías mucho tiempo atrás, que se iba a cumplir con el mensaje que el profeta Juan Bautista traía al pueblo de Israel. Y esa promesa antes se las dio estando ellos cautivos en Babilonia, y les decía, va a haber un mensajero que vendrá antes de Cristo, y que como cuando venga ese Cristo va a llevar a sus ovejas, a su rebaño, y con su brazo recogerá los corderos. Dios estaría presente en Cristo y nos clarificaría el rumbo del ser humano. Génesis 3:15 también nos habla acerca de cómo desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre cayó, el Señor había prometido salvar al ser humano. Y nos dice que él, versículo 15, nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y podemos leer un comentario que nos hace la Biblia del Expositor, en el que nos dice que esa enemistad entre ti y la mujer presenta al Señor en realidad hablándole al enemigo, quien había usado a la serpiente. En efecto, el Señor le está diciendo al enemigo, utilizaste a la mujer para derrotar a la raza humana, y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer al Redentor del mundo, quien salvará la raza humana.
y nosotros podemos ver cómo se está cumpliendo esa promesa dada 4000 años y más antes de Cristo, de que Jesús iba a traer un Salvador a la raza humana. Y pues nosotros en este punto podemos ver cómo las promesas que Dios hizo al ser humano se fueron cumpliendo. Promesas hechas 4000 años antes, 1000 años antes, 700 años antes, 400 años antes en el libro de Malaquías, y ahora vemos al profeta Juan el Bautista cumpliendo todas esas promesas antes de que Cristo se manifestase. Nosotros podemos concluir como el Señor es fiel, el Señor no retrasó el cumplimiento de ninguna de ellas y envió a su Hijo a la tierra para salvarnos. Nosotros podemos aplicar esta enseñanza de cómo el Señor da un Salvador al hombre. Jesús ha sido muy paciente para que nosotros nos arrepintamos, y a través de Jesús nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados, corregidos de nuestros malos pasos, y Jesús nos salva. Y tenemos que tener confianza en sus palabras, porque Jesús es el único que nos ha ofrecido vida eterna. En esta mañana nosotros tenemos la oportunidad de corregirnos, de clamar a nuestro Dios y pedirle que Él nos haga vasos limpios para que podamos construir una sociedad mejor. Y el llamado que nos hace es: ¿cómo respondes a sus acciones? ¿Cómo respondes al llamado que hoy nos hace, a esa salvación que se nos presenta en su Hijo? ¿Qué respuesta le das a su llamado? ¿Y cómo vamos a reaccionar a la gracia, a ese favor inmerecido que nos ofrece en su Hijo? ¿Estamos preparándonos ya para su segunda llegada? ¿Estamos listos para su regreso? Él ya pagó por nuestros pecados y nos salvó de una ruina moral, y hoy nos ofrece esa medicina que es tan única, tan específica y que solamente Él puede darnos cuando tenemos alguna enfermedad espiritual. El pecado nos separa del Señor, y solo es a través de su Hijo que nosotros podemos ser libres y que nosotros podemos ser salvos, tener esta vida eterna. Gracias a Dios por su palabra y por su mensaje que nos da a través de la narración de la predicación de Juan el Bautista, porque hoy nos afirma cómo es que Él vino a la tierra para salvarnos, para darnos vida eterna. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque en esta mañana, a través de este breve mensaje, nos haces recordar la esperanza que hay cuando vamos a ti, una esperanza para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, de que los cielos están abiertos para recibir a tu Hijo como Rey, como Señor. Y ahora esperamos su segunda venida. Bendito seas por ello, Señor. Te pedimos por las personas que aún no entregan su vida en tus manos, Señor, y que necesitan hacerlo. Toma su decisión y toma esta oportunidad que día con día nos presenta, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor. Amén.